Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio medioambiental que parece sacado de una película. ¿Qué puede provocar la muerte de 2.500 toneladas de peces de la noche a la mañana? Vamos a investigar las pistas. Nuestra historia nos lleva aquí, a la costa de Gran Canaria, un lugar que, a simple vista, es el paraíso. Aguas azules, tranquilas, el escenario perfecto que conocemos tan bien. Pero justo bajo esa superficie de postal, en unas jaulas de piscifactoría, se estaba produciendo una catástrofe en silencio. De repente, miles y miles de lubinas aparecieron muertas, flotando sin vida. La cifra es difícil hasta de imaginar. 2.500 toneladas. Es la mayor mortandad de peces jamás registrada en la acuicultura española. Un número así, desde luego, necesita una explicación. Como es lógico, este desastre en pleno paraíso se convirtió en noticia enseguida. Y con la noticia llegaron las preguntas urgentes sobre qué demonios había pasado en esas aguas. Y casi tan rápido como se supo del desastre, aparecieron dos versiones totalmente contradictorias, dos relatos enfrentados que intentaban explicar la causa de esta masacre ecológica. Por un lado, teníamos a la empresa dueña de los peces, Aquanaria. Su versión apuntaba a un culpable externo. Ellos defendían que todo fue por un vertido industrial tóxico que llegó desde una tubería submarina que estaba cerca. Pero, por otro lado, la comunidad científica planteó una teoría radicalmente distinta. Su hipótesis era que la propia piscifactoría había creado las condiciones para su propio desastre, o sea que la catástrofe se había cocinado en casa. Así que el debate estaba servido. ¿Fue un sabotaje externo o un colapso interno? ¿Un vertido ácido que envenenó las jaulas desde fuera? ¿O una reacción en cadena dentro de la granja que la convirtió en una trampa mortal? Para entender la segunda teoría, la del colapso interno, tenemos que ver cómo una serie de factores, uno detrás de otro, pueden acabar creando la tormenta tóxica perfecta. La explicación científica se puede resumir en 4 pasos. Primero, los peces ya estaban muy débiles por varios factores de estrés. Segundo, se acumuló una cantidad brutal de residuos en el fondo del mar. Tercero, el oxígeno del agua desapareció. Y cuarto, se liberó un gas mortal. Vamos con el primer punto. La situación de partida ya era mala. Los peces sufrían una infección bacteriana que mataba unos 5.000 kilos cada día. Para colmo, el agua estaba a 24 grados, cuando lo ideal para la lubina es no pasar de 21. Y claro, el agua caliente no solo estresa a los peces, sino que además retiene mucho menos oxígeno. Venga, segundo paso, la sobrecarga de residuos. Como los peces estaban enfermos, comían menos. Pero se les seguía echando pienso con medicamentos. Todo ese pienso que no se comían, sumado a las heces y a los peces muertos que no se recogían, empezó a acumularse de forma masiva. Y aquí viene un punto clave. Toda esa cantidad ingente de materia orgánica no se esfuma sin más. ¿A dónde fue a parar? Pues directamente al fondo marino, justo debajo de las jaulas. Se formó una especie de alfombra de desechos en descomposición. En este punto entra en juego un concepto fundamental, la anoxia. Las bacterias que descomponen toda esa porquería necesitan oxígeno para hacerlo, y con tantísima materia orgánica, pues se pusieron las botas y consumieron, literalmente, todo el oxígeno disponible en el agua del fondo. Crearon una zona muerta. Y entonces llega el golpe de gracia. Cuando no queda oxígeno, entran en escena otras bacterias, las anaerobias. Estas, al descomponer la materia, producen un gas que es veneno puro, el sulfuro de hidrógeno. Este gas empezó a burbujear desde el fondo del mar en lo que llaman el efecto Jacuzzi. Y claro, esas burbujas tóxicas subieron y quemaron las branquias de los peces. Fin de la historia. Muy bien, esta es la teoría científica. Ahora volvamos a la primera historia, la del vertido externo, y vamos a contrastarla con las pruebas que se encontraron. A ver si se sostiene. A ver, pensemos un poco. Si la culpa fuera de un vertido tóxico que sale de una tubería, ¿qué tipo de pruebas esperaríamos encontrar en la zona? ¿Qué pistas deberían haber quedado? Pues la verdad es que las pruebas cuentan una historia muy diferente. Para empezar, los análisis del agua justo a la salida de la tubería dieron resultados normales. Además, no se encontró ni un solo pez salvaje muerto en la zona. Y lo más revelador de todo, la misma empresa tenía otra instalación justo al lado de la tubería y no le pasó absolutamente nada. Y por si fuera poco, la depuradora no registró ninguna anomalía esos días. Entonces, si las pruebas no cuadran, ¿por qué insistir en la teoría del vertido? Bueno, podría haber un motivo de mucho peso: 30 millones de euros. Esa es la cantidad en la que la empresa valoró las pérdidas. Si la culpa es de un tercero, se puede reclamar al seguro o a la administración. Pero ojo, porque esta historia va mucho más allá de un solo caso en Gran Canaria. Es importante entender que esto no es un incidente aislado, sino una señal de advertencia a escala mundial.
De hecho, como dice el investigador universitario José B. Poveda, esto ha ocurrido en Noruega, en Chile, es un fenómeno documentado. Lo que pasó aquí es un patrón que, por desgracia, se repite en la acuicultura intensiva de todo el planeta. La raíz del problema parece estar en el propio modelo de negocio. Meter una cantidad altísima de peces en las jaulas y una presión industrial enorme por maximizar los beneficios, a veces llevando al ecosistema al límite de su capacidad. Y para rematar, el cambio climático está echando más leña al fuego. Con los océanos cada vez más calientes, hay menos oxígeno disuelto en el agua y los peces de granja sufren más estrés. Es el cóctel perfecto para que se repitan más tormentas tóxicas como esta. Lo que nos deja con una pregunta final bastante inquietante. A medida que nuestros océanos se calientan, estamos convirtiendo la acuicultura industrial en una especie de bomba de relojería que espera para estallar bajo las olas.